Para estar en condiciones de obtener integrales indefinidas de funciones utilizando métodos más sofisticados, antes vamos a ver la manera de obtener las integrales de funciones polinomiales. Antes de entrar de lleno a ver la manera de obtener estas integrales indefinidas, vamos a recordar cómo obtener las derivadas de algunas funciones como la función x, por ejemplo. Recordemos que la derivada de la función x es la función constante 1. La derivada de la función x cuadrada es la función 2x. La derivada de la función x cúbica era 3x cuadrada. Bajábamos el 3 acá y le restábamos 1 al exponente. Y en general, la derivada de la función f de x igual a x a la n es n por x a la n menos 1. Y la idea de la integral indefinida es encontrar una función que al ser derivada me dé la función que me están dando. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la integral indefinida de la función constante 1, necesito una función que al derivarse me dé esta misma. Entonces, pues esa función sabemos que es la función f de x igual a x. Una función que al derivarse me dé 2x es la función x cuadrada. Y una función que al derivarse me dé 3x cuadrada es x cúbica. Bueno, a estas funciones que al ser derivadas me dan estas de acá, se les conoce como antiderivadas o función primitiva. Una función primitiva de 1, de la función constante 1, es la función f de x igual a x. Una antiderivada o una función primitiva de la función 2x es f de x igual a x cuadrada. ¿Por qué digo una antiderivada? Porque sabemos que si aquí agregamos alguna constante, la derivada de esa constante va a ser cero. Entonces, en realidad, una función tiene una familia o una cantidad infinita de funciones que al ser derivadas me den la función original. Vamos a introducir la notación para referirnos a esta idea de la antiderivada y para ello vamos a empezar con la función constante 1, a la cual la vamos a denotar con f minúscula de x. Entonces, para referirnos a la antiderivada de esta función, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Y se lee la integral de f de x o la integral de f de x diferencial de x. Este símbolo, si bien en este momento no es necesario, es muy útil para referirnos a la variable con respecto a la cual estamos obteniendo la integral. No siempre se utiliza la x. Dependiendo del contexto y de los problemas que estemos resolviendo, esta variable de integración, como se le suele llamar, puede ser diferente. También es útil cuando utilizamos otros métodos de integración como el método de integración por sustitución o cambio de variable o el método de integración por partes, que se utilizan para integrar funciones más complejas. Lo que señalan también algunos autores es que este símbolo proviene de la teoría de la integral y en la cual pues uno de los enfoques para desarrollar esta teoría es encontrar el área bajo la gráfica de la función mediante la suma infinita de las áreas de rectángulos que aproximan el área bajo la gráfica de la función y donde este símbolo se refiere al ancho de cada uno de estos rectángulos, el cual se va haciendo cada vez más y más pequeño. Regresando a nuestro análisis, entonces la notación para referirnos a la integral o a la antiderivada o a una función primitiva de una función f de x quedaría de esta manera, y como en este caso mi función f de x es la función constante 1, pues obtengo la siguiente expresión. Estoy determinando la integral de la función constante 1 con respecto a x, la cual, como vimos antes, pues es la función x. La derivada de la función x es la función constante 1 y agregamos esta constante porque, pues, como dijimos antes, la derivada de la función constante, no importa cuál sea el valor de c, va a ser siempre 0. Vamos a nuestra siguiente función. Ahora tenemos que f de x va a ser igual a 2x y por lo que vimos antes, pues la integral de esta función, la integral de 2x de x, es x cuadrada más 1 constante, porque sabemos que no importa el valor de c, otra vez al derivarse, la derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de la constante es 0. Esto está muy bien, aunque aquí lo que suele ser de mayor interés no es tanto encontrar la integral de la función 2x, sino simplemente saber cuál es la integral de la función x, f de x igual a x, o sea, la función identidad. Entonces hay una propiedad de la integral que nos dice que cuando tenemos una constante aquí multiplicando, pues esta puede salir de la integral.
Esto es como si este 2 fuera un factor común en una suma y lo podemos sacar de la misma. Vamos a centrarnos en esta igualdad y vamos a sacar este 2 de la integral y después vamos a dividir ambos lados de la igualdad entre 2 para quedar de la siguiente manera. Después este 2, como estaba multiplicando y dividiendo abajo, se cancela con el de abajo y me queda simplemente ya la integral de la función x de x, que es lo que estábamos buscando. Del lado derecho lo que hicimos fue separar esto en dos términos, x cuadrada sobre 2, y del otro lado quedaría c entre 2, pero recordando que c es una constante, pues, y como 2 también es un número constante, entonces c entre 2 de la misma manera es una constante. Entonces ya tenemos que la integral de la función f de x igual a x es x cuadrada sobre 2 más una constante. Continuando con el análisis, ahora tenemos la función 3x cuadrada y bueno, sabemos que la integral de esta función es x cúbica porque la derivada de x cúbica es 3x cuadrada y la derivada de la constante es 0. De la misma manera que en el ejemplo anterior, pues ahora vamos a sacar este 3 de la integral y dividimos ambos lados de esta igualdad entre 3 para obtener así la antiderivada o la función primitiva de la función x cuadrada, la cual sería x cúbica sobre 3 más una constante. En síntesis, lo que hemos hecho es determinar ya las integrales de alguna función. Empezamos con la integral de la función constante 1 y vimos que era la función x más una constante. La integral de la función x era x cuadrada sobre 2 más una constante. Y vimos que la integral de la función x cuadrada, o f de x igual a x cuadrada, es x cúbica sobre 3 más una constante. Entonces, en general, la integral de x a la n es x a la n más 1 entre n más 1 más la constante. Esto también aplica para este caso porque aquí podemos ver este 1 como x a la 0. Y si a 0 le sumamos 1, pues me quedaría 0 más 1 aquí, que es 1, y 0 más 1 aquí, que es 1. Y bueno, esto es lo mismo que x. Entonces esta fórmula pues también aplica para este caso. Vamos a hacerlo para encontrar la integral de la función x cúbica. Y aplicando nuestra regla que tenemos aquí, tendríamos que aquí la n vale 3, entonces 3 más 1 son 4, y me quedaría de la siguiente manera, x cuarta sobre 4 más una constante. Esto se puede quedar así, pero hay quienes prefieren escribirlo de esta manera, poner ya la fracción como el coeficiente de la variable. Y pues podríamos hacer una comprobación de esto. Si a esto le llamamos f grande, f mayúscula de x, como lo hicimos al principio, y podemos derivar esta función para ver que efectivamente pues obtengo la función que me dieron originalmente. Y aquí lo tenemos. Tú puedes checarlo con calma. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a determinar ahora la integral de la función f de x igual a 8x cúbica. Aquí nuevamente sacamos el 8 de la integral y aplicamos nuestra fórmula. La n vale 3, 3 más 1 son 4. Agregamos la constante y la podemos escribir de esta manera, dividiendo 8 entre 4. Y otra vez, esta es mi función f mayúscula. Y si yo la derivo, obtengo 8x cúbica. Finalmente tenemos este ejemplo que es como una combinación de los ejemplos anteriores. Aquí la integral de la suma o una resta de funciones se puede separar en las sumas o restas de las integrales. Las constantes salen de las integrales, aplicamos la regla de integración y obtenemos lo siguiente. Haciendo la simplificación correspondiente, me queda de la siguiente manera. Y si la derivamos, obtenemos la función que nos dieron originalmente. Cabe mencionar que aquí la n no puede ser igual a menos 1 porque entonces tendría aquí menos 1 más 1 igual a 0. Entonces esta regla solamente se puede aplicar cuando la n es diferente de menos 1. Cuando la n es igual a menos 1, esto es x a la menos 1, que es 1 entre x, cuya integral pues es la función logaritmo natural del valor absoluto de x, pero eso lo veremos en otra ocasión.